Presidente Amadeo, distinguidos visitantes, entre los cuales nos honra como un símbolo de la incorporación de la mujer a nuestro Rotary, la señora Julia Rodríguez Larreta, compañera de sueños desde antes de ser mi directora en esa columna del diario El País, a la que tanto le debo porque ha salvado un pedazo de mí mismo al permitirme decir cosas que de lo contrario habrían ido a un destino neurótico o quizá peor. Distinguidos visitantes, compañeros todos, el próximo viernes, 1 de marzo, se va a cumplir un siglo de la entrada en vigencia de la Constitución de 1918, surgida de la Honorable Convención Nacional Constituyente, elegida el 30 de julio de 1916, en una expresión ciudadana que constituyó un hito en la historia del Uruguay y de América. Fue la caída de las iniciativas de quien había estado gobernando con la totalidad de el poder que le daba su autoridad moral y su enorme voluntad, don José Valle Ordóñez. Es notorio que el texto de 1918 incorporó reformas de vasto alcance institucional, pues aplicó soluciones novedosas y hasta originales en la estructura del Poder Ejecutivo, en la organización de los entes autónomos, en la separación del Estado y la Iglesia y en otros rubros. Reparemos en las fechas. En octubre de 1904 había terminado la última guerra civil. 14 años después, el Uruguay se daba una constitución fraterna que confirmaba la voluntad de paz en libertad republicana y que demostraba que esa voluntad vencía en nuestra tierra a los recuerdos crueles y a los rencores infecundos. Dogmas y tendencias, vaya si lo sabía, retrocedían frente a la voluntad de, en menos de 15 años, imponer una institucionalidad común concebida por una pléyade de grandes hombres en batallas de pluma a través de la prensa. Reparemos en las fechas y comparemos. El Uruguay acordó reformas propias, muchas de ellas sin modelo externo, como el colegiado, por ejemplo, con el país pensando por sí mismo, en algo menos de escasos 3 lustros. ¿Qué diferencia con la actualidad, donde siguen abiertas las zanjas que cavó el fanatismo guerrillero injertado en los años 60, que ahondó la dictadura y que aún hoy son expuestas, cultivadas y hasta acendradas voluntariamente por quienes explotan el desentendimiento entre hermanos? Ese milagro en 3 lustros y algo menos fue posible gracias a que el Uruguay ya era un hervidero de ideas a partir de los años 70 y 80 del siglo XIX. Entre 1904 y 1918 se hizo carne la vitalidad de un país que pensaba, no ya por las declaraciones apuradas de los que ocupaban el poder o aspiraban a él, sino por los innumerables ciudadanos que se hacían un deber de proclamar en voz alta lo que pensaban, sin preguntarse ¿cómo quedo yo en esto? ¿O cuánto voy yo en esto? Era el país en que se publicaban sueltos incendiarios, opiniones radicales, y el folleto hacía las veces de lo que después iba a cumplirse a través de la radio, la televisión
y finalmente las redes sociales. Las raíces históricas, podríamos hablar sobre ellas largo tiempo, pero no es de esas raíces históricas que queremos hablar, sino de la vigencia de una norma singular de la Constitución de 1918. Esa norma está en la base conceptual de las reformas que hace un siglo se aprobaron, y esa base conceptual está en el artículo 173 de esa Constitución que estamos evocando. Un artículo que se mantiene vigente con una levísima reforma, en realidad un agregado, con el número 72. Es un artículo que ha sobrevivido un siglo prácticamente intacto. Decía textualmente el artículo 173: la enumeración de derechos y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Desde luego, norma jurídica al fin siempre ha estado sometida al juego de las interpretaciones. Cuando nació estaban de moda los métodos exegéticos de Genie. Hoy el camino es lógico jurídico de von Reuter-Ferraioli. Pero con cualquier interpretación, ese texto, en su versión inicial y en la versión actual, que difiere únicamente en que le agregó la enumeración de derechos y garantías, a la enumeración de derechos y garantías le agregó de derechos y deberes, o sea, quedó la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros. Ese texto, cualquiera sea el método de interpretación, deja en claro que los derechos y las garantías inherentes a la persona y a la República existen antes y más allá del derecho escrito, antes y más allá del derecho positivo. En una frase, proclama que en este suelo primero está el hombre y después vienen las palabras de la Constitución y las normas que sobre ella reposan. Que si el constituyente omitió algo inherente a la persona, debe tenérselo por escrito. Y que si el concepto mismo de personalidad humana varía por nuevos horizontes del pensamiento, por aquello que Rodó llamó lo que vendrá, por aquello que Ferreira decía de lo fermental, o por aquello que el poeta Sabater Casti proclamaba con su esperanza en las ideas no pensadas todavía, si el concepto mismo de personalidad humana varía con todo eso, cualquiera sea la variante, tiene un lugar asegurado en la asociación política de todos los habitantes de la República, que eso es la definición misma de nuestro ser nacional. Ubiquémonos en la segunda década del siglo pasado. El Uruguay dejaba el maridaje filosófico, la identificación filosófica del Estado y la Iglesia, y por tanto se alejaba de la filosofía escolástica, aquella filosofía aristotélico-tomista que era oficial, dejaba de serlo. Entonces la persona perdía la fuente de dignidad que era su participación divina. Muchas corrientes surcaban los océanos del ideario surgido de la Ilustración, las corrientes liberales, pero algunas de ellas mecanicistas y materialistas. El materialismo no es un descubrimiento de los tiempos de Marx, es un costado del mundo de la Ilustración que se refleja en parte de los partícipes en la enciclopedia. En aquel momento había llegado ya al Uruguay la enseñanza positivista de Comte,
había polémica sobre esos temas entre los años 70 y 80. Había llegado también el examen de los cráneos propuestos por Lombroso. Habían llegado las doctrinas deterministas, según las cuales la persona humana es solo el producto de lo que la antecedió y no es propiamente dueña de sí misma. En respuesta a ese cuadro, teniéndolo presente todo, surge la norma que volvemos a leer: la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Este texto que acabamos de leer en la versión actual, el artículo 72, que le agregó deberes al texto original, se debe a Alfredo Vázquez Acevedo. Así lo enseña en uno de sus libros nuestro querido compañero Rubén Correa Freitas, quien me ha agregado que el origen de la valoración de este artículo 72 pasa por un constitucionalista argentino, Arturo Sampay, cuya biografía es realmente el compendio de lo que le puede pasar a un convencido de algo cuando tiene que marchar a contramano de la corriente hasta cuando menos lo espera. Sampay, de origen católico y de afecto a la doctrina social de la Iglesia, adhiere al primer peronismo, es el constitucionalista que contribuye a la Constitución de 1949 instaurada por el régimen del primer Perón, y por su afinidad con el gobernador mercante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, termina desterrado por el peronismo, termina teniendo que salir con sotana puesta para disfrazarse y poder cruzar la frontera al norte, al Paraguay, a Bolivia, y después pasa por el Uruguay, donde subraya en diálogos que tenía con Justino Jiménez de Aréchaga, que me fueron relatados por Justino, eminente orador, que más de una vez escuchamos acá, subraya que nosotros en el Uruguay tenemos resuelto el problema del futuro de la condición humana porque tenemos esta norma redactada por Alfredo Vázquez Acevedo. Alfredo Vázquez Acevedo era un hombre de extrema cultura, había ocupado distintos cargos, había sido fiscal, había sido senador, y era sobrino de Eduardo Acevedo, el codificador, era primo del historiador y era tío segundo de Eduardo Acevedo Álvarez, que supo ser ministro de Hacienda de Terra, a quien abandona el día del golpe de Estado para estar al lado de Baltasar Brum, contra el cual escribe un excelente libro que se llama La gran obra de los poderes constitucionales frente a la crisis, y que tuve el honor de cultivar en la intimidad a raíz de que presidía el consejo de dirección del diario El Día cuando yo pasé a integrarlo. Acevedo Álvarez me relataba cosas que tenían mucho que ver con las convicciones que transitaban por este tipo de gente que luchaba por un ideal definido. Y por cierto, la lucha por ideales definidos no es lo mismo que la comodidad y el descanso. Cuando se habla de que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los que son inherentes a la personalidad humana o derivan de la forma republicana de gobierno, es probable que se haya dado pie a un vínculo con el iusnaturalismo,
como enseñan los profesores constitucionalistas. Y es verdad, esa enseñanza que la imparte Correa Freitas, también el profesor Sarlo en Filosofía del Derecho, esa enseñanza es absolutamente válida. Creo que esa síntesis tan bien lograda por Vázquez Acevedo en realidad declara que por encima de lo escrito, por encima del texto constitucional, hay una esencia humana. De algún modo se recoge allí las inquietudes de todo el espiritualismo no confesional, y Vázquez Acevedo era positivista, pero no de Comte, sino de Spencer, y Spencer era, igual que Emerson, un cultor del espiritualismo. Eran los años en los cuales había una batalla por la persona. Unamuno escribía aquello de el sentimiento trágico de la vida y hablaba del bípedo implume para definir al hombre, expresión que tomaba sin duda de Aristóteles. José Ingenieros escribía contra el hombre mediocre. José Enrique Rodó establecía el valor, la idealidad, el símbolo perenne de Ariel. Bueno, podríamos seguir buscando orígenes y parentescos del artículo 72, pero en materia de normas, sí es importante identificar las raíces y es académicamente pertinente clasificar y ubicar los contextos. En materia de normas, en el momento de hablar, no para los especialistas en derecho, sino para el hombre común, distinguido por su servicio a la comunidad, como es el caso de Rotary, no es cuestión de quedarnos en bucear hasta el último origen, porque por encima de lo histórico, las normas tienen una función: poner orden y arreglar las cosas. O, como enseñaba Carneluti en su sistema, el derecho tiene una función, que es corregir el estado de cosas. El estado de cosas de un expediente individual o el estado de cosas de un país entero. Pero el derecho tiene la función de aplicarse. Por lo cual, más importante que rastrear los orígenes, me parece, valorar si esa norma 100 años después se justifica, y si esa norma 100 años después hay que tenerla presente a la hora de enfrentar los conflictos humanos, sociales, colectivos y personales. Tengo la convicción de que esa norma es en realidad un dechado de virtud por todo lo que dijo y por todo lo que dejó abierto al porvenir. Porque cuando se habla de la personalidad humana, no se habla únicamente de lo que la persona es como producto, ni menos aún como lugar dentro, como sujeto de imputación de un sistema, según la interpretación un poco estrecha que se hace de la visión de Kelsen. No, la persona humana, de carne y hueso, que lucha, sufre, sobre todo sufre, dice Unamuno, la persona humana es lo abierto a lo que vendrá. Y este ser humano de hoy tiene muchas diferencias con el ser humano de un siglo atrás. Uno y otro caben en esta definición, y a uno y a otro hay que tomarlo como punto de referencia, porque el destino final de todo el esfuerzo de la asociación política de los ciudadanos, de los habitantes, que es la República, el destino final no puede ser otro que ese, la persona humana en concreto. Y como eso es un imperativo que lo sentimos legítimo, es del caso preguntarnos cómo estamos aplicando
ese principio general. Más que un principio general es un cimiento, y donde nos apuren más que un cimiento es en realidad algo así como la clave fundamental, porque la persona anterior al texto constitucional nos está diciendo siempre que leamos el sistema que surge con base en la Constitución, tenemos que regresar a cómo se mide, cómo se pesa, cómo se congenia todo esto con la persona. Y en ese regreso tenemos que estar revisando constantemente lo que pensamos, empeñándonos en desentrañar en cada caso las particularidades o singularidades relevantes y no buscando casos adocenados o precedentes que justifiquen el corte y pegue y ahí marcha. Nuestras decisiones tienen que tener la medida del hombre, tienen que ser a la medida del hombre. Entonces tenemos que preguntarnos, como enseñaba el maestro Justino Jiménez de Aréchaga, a quien no hemos olvidado jamás, lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana, la clase abarrotada. Íbamos con un PERTE a conseguir asiento, no siempre se conseguía. Y Aréchaga decía que entre las normas y la realidad tiene que existir cierta tensión. Usted no puede trasladar una norma de un país a otro, de una cultura a otra, sin fijarse si va a funcionar o no, si hay una cultura que permita recibir el funcionamiento espontáneo del derecho con esa norma que usted va a introducir. Esa tensión tenemos que medirla constantemente, como si tomáramos la presión de una persona. Y si hacemos eso, vamos a descubrir que estamos a medio hacer. Hemos recorrido medio camino en materia de personalización de la comprensión del derecho y del funcionamiento del Estado de Derecho. Porque es cierto que tenemos garantías, y es cierto que hemos aumentado hasta la teatralidad algunos procedimientos, últimamente el procedimiento penal. Pero también es cierto que tenemos sin cumplir buena parte de los preceptos que mandarían que la personalidad humana fuera defendida en otra forma. Cuando nace esta norma, estaba fresca la tinta de lo que escribían por separado, no sé si leyéndose entre sí, José Ingenieros en la Argentina y José Valle Ordóñez en Uruguay. Decían, miramos estas caras de gente que no ha tenido educación y pensamos, pero este hombre que tiene inteligencia natural, ¿a dónde habría llegado si hubiera tenido una formación adecuada? Ellos lo veían en el modesto servidor que se ganaba la vida seguramente en changas un siglo atrás. Nosotros lo miramos en el rostro trágico de los que duermen en las calles, de los que duermen en las veredas y de los que nos van acostumbrando criminalmente a pasar al lado de ellos con la indiferencia propia de los zombies. ¿Es que queremos ser zombies? ¿O es que nos damos cuenta que nosotros tenemos con esa obligación de personalizar el quehacer del Estado algún compromiso generacional? Sí, Didier, pero más que generacional, intergeneracional. Es el compromiso que tenemos todos por encima de todas las diferencias, porque los mínimos no los estamos cumpliendo, los mínimos no los estamos llenando, y no es cuestión de darle la culpa a un sistema y creer que solo el cambio global del sistema va a arreglarlo todo. Eso es una hermosa ilusión que lo que le lleva a aplazar para la generación siguiente el paraíso que vendrá.
De lo que se trata es de otra cosa. Se trata de que si es una alegría vivir, esa alegría solo se llena sintiendo la responsabilidad de la respuesta. Cuando nació este artículo 72, que se llamaba 173, la palabra resiliencia no había llegado al Uruguay, al mundo, lo creo. Son de las numerosas palabras de origen latino que pasan por el inglés y después se calcan en el español. Bueno, ¿se llamará resiliencia o se llamará, como enseñaba la madre de uno, eche a la espalda y siga, amigo? Pero algo tenemos que hacer. Y acá nos reunimos todos los martes para algo. Por lo cual, uno siente que medida la realidad de hoy con la vara constitucional que nos manda a todos, lo que podemos y quizás estemos en situación de hacer es iniciar un movimiento cultural que defienda a la persona cualquiera sea el resultado de las elecciones en trámite. Ya sabemos que hay candidatos, que hay proliferación de candidatos, ya los amigos de las estadísticas dicen que hay más candidatos que nunca, y ya sabemos todas las incógnitas que habrá que despejar y que se despejarán por voluntad de la soberanía que naturalmente hemos de respetar. Pero la convivencia no consiste solamente en ir a votar una vez cada 5 años, respetando el secreto y las garantías y las formas. La convivencia consiste en recordar que cultura es, como enseñaba Ortega y Gasset, el conjunto de ideas a partir de las cuales se vive. Y si nosotros tenemos esta hermosa declaración en la Constitución, pero no vivimos a partir de ella, vamos muy mal. Y si nosotros no nos damos cuenta que el derecho no se compone solamente de las decisiones de la justicia que, por ser llamativas o ser excepcionales o ir a contramano de lo que se espera, ocupan un lugar en los diarios, sino que el derecho bien vivido es una práctica diaria que se llena sin sentir. Si nosotros no nos damos cuenta todo lo que eso implica y exige, el porvenir que nos espera para las próximas etapas va a ser muy duro, porque no le daremos a nuestros hijos o a nuestros nietos el marco adecuado para vivir hacia arriba y no vivir hacia abajo. Por esas razones, mucho más allá de la discusión sobre quién haya de ser el candidato o de la discusión sobre los límites entre la acción y la inacción del Estado, sobre los límites del gasto público, tenemos que revitalizar las normas desde las cuales quisimos vivir cuando un siglo atrás se hizo el milagro de que un pueblo que venía de toda clase de infortunios, en 14 o 15 años después de su última guerra civil, hiciera una constitución. Y es legítimo que nosotros nos preguntemos si tenemos fuerzas para esto que estoy planteando. Pero también es obligado contestarnos. Nunca los ideales se tienen que medir solo por la capacidad de fuerza que uno tenga. Se tienen que medir por su legitimidad, por su poder de convocatoria. Y si nos sentimos convocados por la justicia de lo que manda la Constitución, no nos sintamos débiles. Débiles seremos si seguimos sin hacer mucho. Si hacemos algo, podremos llegar a ser fuertes, porque esto que estamos planteando acá en la rueda íntima de Rotary, exactamente igual como ocurrió en la rueda inicial de Rotary en Chicago, va a contramano de lo que está, pero interpreta el pensamiento y el sentimiento de mucha gente que vote lo que vote y piense como piense, creyente o no creyente, siente que sin valores universales defendidos, la persona humana no tiene destino. Y nosotros,
los que alcanzamos a gritar Uruguay para todo el mundo el 16 de julio del 50, no podemos resistir.